Hola a todos, hola a todas. ¿Cómo se nota ya el veranito con esta luz a las 8? Normalmente es de noche. Bueno, pues voy a dar paso a SESC. Hoy vamos a hablar de la libido, que muchas veces hablamos de libido y directamente lo relacionamos con algo sexual. Eh, y bueno, en realidad está muy conectada a nuestra capacidad o el momento en el que estamos de recibir placer. Placer en todos los sentidos, no solo desde lo sexual. Y bueno, de esto vamos a hablar un poquito con Sesc, que ya estuvimos hablando el otro día. Así que vamos a unirles. Bueno, pues que estamos abiertos a que participéis y lo que lo estéis viendo en diferido, bueno, pues que también si queréis dejar alguna pregunta, pues siempre es súper bien recibida. Hoy vengo así, casi con pelos de loca. Y bueno, esperando a que se conecte Sesc. Ah, mira, hola Sesc. Te he mandado la invitación. No sé si te deja unirte o, o te vuelvo a te vuelvo a enviar la invitación. Invitar. Estás invitadísimo. Bueno, eso, que tengo muchas ganas de hacer este directo con Sec, que siempre me encanta. De hecho, mira, ahora no se puede unir. Siempre pasan cosas. De hecho, creo que queda poco tiempo a aceptar. Queda poco tiempo de directos, porque he leído que solo se va a poder hacer en cuentas de menos de... ¡Ches! Que es que Buenas. me hace una ilusión cuando te veo ya en la cámara, pues, porque además como siempre hay un principio así de entro, no entro, no entro, de repente es como Buena señal, hay buena señal. ¿Me oyes También. bien? Sí, ¿tú a mí? Sí, Vale. perfecto. He hecho ya la intro antes, en realidad. Muy bien. Antes de que entras, digo, bueno, ya la dejo puesta, que de hecho estaba diciendo, queda poco de directos, porque dicen que por cuentas menores de 1000, o sea, ¿Así? más de 1000 ya no se va a poder hacer. Eso decían. Ah, pues no estoy al día. Bueno, aprovecharemos lo que se pueda y ya encontraremos la manera. Claro, lo grabaremos. Claro, claro ¿Cómo que estás, sí. amigo? Muy bien, muy bien. Estaba aquí preparándome para conectar contigo y con ganas Sí, de sí, yo charlar y también. de compartir este ratito. Y quería aprovechar, de hecho, ahora que dices eso, para recordar que también está el contenido en Ujú. YouTube y en Spotify. Súper, O sea, que a eso veces es. hay gente que prefiere escucharlo cuando va en el coche o lo que sea, ¿no? En lugar de estarnos viendo. Entonces, Eso hay es. diferentes plataformas. ¿Cómo te pueden buscar para que esté el contenido ahí? Porque yo, la verdad, que todavía no lo he subido. O sea, que si que lo vaya a oír, lo va a oír en tu Vale. plataforma. Bueno, si buscan mi nombre como en el perfil de Instagram, lo van a encontrar. Y si buscan directamente el podcast de Spotify, se llama Conexión Consciencia. Vale, Que de conexión momento consciente. básicamente consiste en eso, en ir publicando las conversaciones conscientes y es lo mismo que está en Instagram, solo que solo en el solo sonido, solo la palabra. Bien bonita. Vale, vamos a darle vamos a hacer 30 minutos de verdad a las 8, o sea, Venga, hay 30 vamos a terminar, aunque siempre se me hace corto, pero además es que una última cosa. Antes de empezar, o sea, puedo tener el día que sea, pues porque puede ser el día, pero entro y conecto y tal, y es que de verdad algo cambia en mí. Una cosa que es bonita, ¿sabes? Pero digo, pues ya bueno, solo por eso. sí. Pues sí, yo tomo el reto también, media horita, pero yo creo que puede dar de sí y además pues lo hemos planteado para que pueda ser nutritivo Exacto. y quede Y para continuar. eso es también. O que te pueden escribir, pueden tal, o sea, hay muchísimas maneras de seguir indagando en lo que quiera la gente indagar. Súper. Eh,
he dicho en la introducción, vale, vamos a hablar un poco de líbido, pero no solo líbido en cuanto a la relación que tiene con lo sexual, sino también a perder ese placer o esa energía vital. ¿Vale? He dicho más o menos, digo, bueno, pues entonces, para empezar, yo empezar con esta pregunta, justo es, como, ¿qué es realmente la libido? ¿Vale? Sí, sí, ¿no? Nos vale la pregunta, ¿no? No es Me, una me pregunta. gusta, me gusta la pregunta porque yo estaba pensando hoy que para empezar me gustaría describir algunas de las palabras relacionadas que hemos comentado para que se entienda un poco el contexto y qué diferencia cada una, ¿no? Súper. Entonces, la libido para mí es energético, es químico, Ujú. o sea, es bastante corporal, por eso tiene mucho sentido el hecho de conectar con el cuerpo, que es lo que tú planteas y es el título que tiene el espacio, ¿no? Ujú. Entonces, iremos desarrollando a lo largo de estos minutos cómo podemos conectar, porque para mí es como la palabra clave, ¿no? Yo creo que a nivel sexualidad es un resultado, es una consecuencia. O sea, si hay una buena conexión, si hay también una palabra clave para mí que es relajación, podemos estar perceptivos, que lo comentábamos el otro día, a eso que ya está fluyendo en nosotros y entre nosotros, que es esa energía Ujú. vital o energía sexual, a partir de la cual podemos crear, podemos sentir, podemos construir. Y Ujú. si fluye, si está realmente en equilibrio, luego hay todo el trabajo energético también y lo que tiene que ver con nuestro día a día, que también hablaremos hoy de eso, ¿no? De cómo eh, conmigo y con los demás y la rutina, que hablabas el otro día, y esta me la subrayé, cómo Ujú. podemos ayudarnos también de lo externo Mm. para favorecer esa percepción, ¿no? Entonces, para mí la libido eh, es algo sensitivo, es algo corporal, es algo químico, que en realidad, insisto, está en todos, en todas, Total. y a veces hay gente que lo ve como un problema cuando no siente que es así. Entonces hay que verlo como una consecuencia, es decir, si no hay, si no se siente, es la oportunidad de mirar de origen que se puede modificar para Mm. que, para que se pueda sentir de nuevo, ¿no? Esa conexión con. Porque lo normal, o sea, lo natural, vamos a decir, vamos a llamarlo lo natural, Ujú. es que haya ese flujo. Y ese flujo se siente con gusto. Es que yo quería decir, por ejemplo, el libido también, que empieza, que siempre parece, como casi siempre, que está fuera, ¿sabes? O es con un otro. Yo creo que la libido empieza por uno mismo, Sí, ¿sabes? Es como totalmente. sentir lívido tú primero, ¿sabes? No es siempre, o sea, plantéate cuando, porque siempre, obviamente, utilizamos a las personas que te hemos hablado como espejo, ¿no? Pero que al final, si sientes, que es lo que yo lo enfoco, por ejemplo, pues a pareja, que es justo el contexto, digamos, o desde, porque abro este espacio también siempre en cosas como que me han pasado y experimentado y que me han ayudado. Entonces habrá mil, cada uno tendrá su historia, ¿no? Pero que muchas veces como que de repente te da la sensación que es que tu pareja ya no te gusta o no, ¿sabes? Y entonces ahí es cuando te estás alejando más, porque es como que mírate a ti, ¿no? Porque empieza, la libido creo que empieza con uno mismo, ¿sabes? Tienes ganas tú de darte placer y luego ya de compartirlo con un otro, ¿sabes? Pero creo que también, ¿no? Sí, sí, para mí es así. O sea, eh, y ya no solamente es darse, sino que por eso digo es una consecuencia, tiene que ver con una apertura. O sea, es como la descripción de amor que está asociado al vórtice del pecho, al corazón, es apertura. Para eso necesitamos seguridad. Y entonces vamos bajando en los chakras hacia abajo, porque eh, suelo comentarlo, ¿no? O sea, que cuando estamos en intimidad, pero si rebobinamos de lo natural, ocurre lo mismo, ¿no? Si estamos en alerta constante, se producen cierres y tensiones, con lo cual no hay la relajación suficiente para poder estar perceptivos, esponjosos.
los cuerpos y la propia percepción general, sensitiva, corporal, energética, ¿no? O sea, por eso conectamos también con lo externo para poder acompañar que se pueda dar eso, ¿no? Entonces, evidentemente empieza con uno mismo, o sea, y tiene que ver incluso con el estilo de vida, con la manera de vivir, con cómo se mira hacia el mundo y así se ve, ¿no? Si lo miramos con tensión es más difícil ver que, que desde esa relajación hay esa sensación placentera y la libido estaría más cerca, vamos a decir, ¿no? ¿Qué relación dirías que tiene con la energía vital, la libido? Si es que crees que la tiene. Pues es otra que me encanta porque es, o sea, yo te diría, si no hay energía vital, que siempre hay un mínimo, porque por eso estamos vivos, pero cuando hay desconexión, digamos que no percibimos que hay energía. Entonces, si la pila no tiene energía, es difícil que Total. percibamos la parte placentera. O sea, tiene mucho que ver. Esa pregunta para mí es, de nuevo, va a la clave, porque para mí, al revés, quizás, si hubiera, o sea, si hay líbido es que hay energía. No Total. siempre que hay energía hay líbido, porque puede ser que la desconexión sea por otro motivo. Pero para mí es clave que hay energía. Por eso suele pasar que cuando hay estrés y hay cansancio, ¿qué pasa? Que no Que, tienes energía, que no hay ¿no? ganas y entonces se va Claro. enfriando el tema y entonces entramos en ese bucle y si cruzamos el pensamiento de que eso es esa es la causa o que ya no nos gusta o porque luego hay elementos colaterales, ¿no? De no me apetece, entonces ya entro en una rueda de... Exacto. Y no, es precisamente desde esa energía, si está bien cuidada, la libido está ahí, está abierta, está... Y no significa buscar un placer sexual, como decías tú, es más casi algo natural del vivir, ¿no? Es una sensación de gozo. Nos gusta esa palabra porque no está tan relacionada con lo sexual o lo genital únicamente, sino que es algo em, de disfrute de la vida que evidentemente pasa a través del cuerpo, con lo cual, para mí, totalmente relacionado. Por eso nos puede ayudar plantearnos, si tenemos tema con eso de la libido, cómo vamos de energía, cómo conectamos también con el cuerpo. Una de las partes importantes es el vientre, porque el segundo chakra de las aguas, las emociones y de la creación, del maternar, pues está relacionado con ese vórtice que es importante cuidar porque dicen que es el principal y precisamente es desde donde sentimos, ¿no? Como el ejemplo que ponía el otro día de la fresa, es ahí muchas veces donde está ese placer. No es tanto algo erógeno, sino algo expansivo y esponjoso. Tú dices es en plan de para saber, ¿no? O sea, cuando sientes esa falta de líbido, hacerte plantearte esto que dices, ¿no? En plan de Sí. cómo, ¿no? O sea, cómo, para que quede claro las preguntas que te tienes o que te puedes hacer para trabajar más, ¿no? Que sería cómo me estoy, qué siento ante el mundo, o sea, qué placeres me estoy permitiendo, cuáles no, o sea, cuáles dirías tú que son las preguntas que Pues unos mira, o una yo se lo tiene que haría, hacer. yo lo dividiría en tres bloques para que sea algo holístico y porque también a veces para alguien es más claro empezar desde un lugar o desde otro, ¿no? O sea, incluimos lo mental. Si Ujú. alguien cree que tiene una dificultad o está pensando en ese tema, es un aviso, es una señal. Entonces, Total. preguntas relacionadas con eso es cómo percibo yo mi libido, mi placer, Ujú. cómo lo pienso, o sea, qué me digo al respecto, Vale, qué súper. pensamientos me repito en relación a eso en mi día a día, Vale. cómo reacciono cuando alguien habla sobre eso, Ujú. Estoy apuntando. cómo, cómo hablo yo cuando hablo de eso, Ujú.
porque son formas muy prácticas y Total. relativamente fáciles de identificar el punto en el que estoy, que también os quería hablar un poco de eso hoy para tener un poco la referencia. Y como además vamos a ir haciendo encuentros Ujú. eh, contigo en este espacio, hoy también os voy a proponer eh, un termómetro para poder ir viendo en qué punto estoy y cuál es la evolución que tengo, porque vamos a Súper. proponer también ejercicios, entonces en la práctica en casa podrán ir viendo cuál es la evolución y eso nos va a gustar tener feedback Súper. para ver que lo que creemos y venimos experimentando que es que realmente funciona, ¿no? Evidentemente cada uno es un mundo, pero desde proponer algo general, luego cada uno irá utilizando lo que más le resulte, ¿no? Total, Entonces, pues, entonces desde los 3 puntos, uno es la mente, que son todas bloque estas mental, preguntas, bloque mental de qué pienso sobre esto, qué diálogo interno estoy teniendo sobre esto, cómo hablo cuando hablo sobre esto, ¿no? Digamos que es la parte mental, el bloque mental. ujú. Vale, ¿vale? Luego pasaríamos al bloque físico. O sea, la Ajá, parte física nos va a ayudar a identificar desde la escucha del propio radar del mapa del cuerpo, total, qué sabio. que es sabio, que tiene la otra cara, que es el dolor, porque a veces lo vemos como el enemigo y es también una puerta al placer, porque Ujú, si es la otra cara de la moneda, solamente hay que darle la vuelta. Esto es muy ujú. interesante. Y de hecho, por eso en los masajes que hacemos, a veces aparece dolor. O en las relaciones íntimas, a veces aparece dolor. ¿Por qué? Porque hay capas que es donde emerge información. Ujú. Entonces, desde el tacto consciente, lo que hacemos es acudir a esas partes donde hay señales de que hay una información que necesita un reequilibrio y Ujú. con el tiempo, la paciencia, la relajación, la respiración y la presencia y mirada amorosa que requiere, se va soltando el nudo que pueda haber, la tensión que pueda haber, y ese es el secreto. Esa es la alquimia que, que nos da la oportunidad de sanar, que nos da la Ujú. oportunidad de que se convierta el, la zona de dolor en un portal al placer. Ujú. Porque insisto que el placer como resultado de una homeostasis, de un equilibrio natural que es placentero por sí mismo. Ujú. Ya, ya. Pero eso muchas Entonces, veces necesita, eso por ejemplo, lo que tú acabas de decir ahora mismo, que dices en el masaje, ¿no? En los masajes tántricos se trabaja desde ese lugar, a veces sí que requiere de un otro o de un profesional, ¿no? Porque muchas veces ese dolor, convertirlo en placer o ser, ¿sabes? Porque es lo que digo siempre, ¿no? También con este espacio, o sea, es de que tú piensas que tú eso es tu día a día, entre comillas, ¿sabes? Pero la gente eso se le hace un mundo entero en plan de, a veces incluso parar, ¿sabes? Por eso, esto de los bloques a mí me gusta porque es como pum, 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 porque a veces no tienen las herramientas en que digo, ¿por dónde empiezo yo? Porque hasta que acudes incluso a alguien, porque a claro, mí me, bueno, es que yo, pro masaje, de verdad, un día haremos también otro que hable de masaje tántrico porque me parece una herramienta de lo más bonito que hay, que está completamente, o sea, quiero decir, tenemos una idea en gran parte súper equivocada y es una herramienta preciosa, 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 ¿sabes? Pero hasta que llegas ahí primero necesitas, ¿no? Como que yo intento que la gente pueda conectar a través de este espacio también un momento con ella misma. La mayoría son mujeres, la verdad, aunque el espacio está abierto a hombres, pero la mayoría son mujeres. sí, suele pasar, Pues sí. suele pasar. Entonces, es como de contigo aquí, es como de cómo ayudo a que esas mujeres que nos escuchan conecten un poco con ellas mismas desde ese lugar más en casa para luego que digan, vale, he encontrado estos puntos de dolor y esto que me está pasando y ahora sí puedo abrirme a, bueno, pues a otras terapias, otras cosas, sin que sea algo tan, porque a alguien le dices, haz un masaje, sabes que no sé, la gente, ¿sabes? O sea, Claro, la encuesta sería enorme. Entonces, vale, sí, me parece precioso lo que has dicho, ¿no? De ese, que es lo que yo decía, de encontrar esa alquimia y convertir ese dolor en placer, pero para eso a día de hoy
entendería que se necesita ayuda de un profesional. Bueno, a ver, tenemos en el día a día tenemos muchas maneras de hacer eso. O sea, cuando sentimos que hay miedos, ahí hay una oportunidad de que se pueda disolver, pero se necesitan esos ingredientes. Aquí lo Ujú. compartimos para que puedan ponerlo ya en práctica. Es decir, Exacto. cuando hay algo que parece más serio o algo de salud, porque puede tener que ver con algo de salud o ya más identificado, porque a veces Mm, es por placer o bienestar, pero en ese momento surge, es decir, no siempre sabes que ahí hay un dolor hasta que tocas o hasta que sientes, porque luego queda el bloque energético, ¿no? O sea, a veces, ujú. como también el cuerpo está todo interconectado, a veces te piensas que la causa está donde sientes el dolor y eso Ya, solamente es el síntoma, es el aviso. totalmente. Entonces se trata también, nuestra apuesta es ir hacia la raíz de eso Mm, para que no sea un parche lo que ujú. se escoja hacer, ¿no? Total. Pero para responder a eso es un poco lo que te comentaba, o sea, es enfocarse en una forma de vivir y de tocarse, si vamos al cuerpo, desde, desde una mirada amorosa, relajada, o sea, Mm, intentar encontrarse con uno mismo desde un lugar de relajación, sin juicio, sin expectativa. Por eso mm, tiene mucho que ver con el estado meditativo. O sea, más que ujú. con el hacer y el tocar, es con conectar con Total, el ser, total. que no es fácil muchas veces y por eso también requiere pues una cierta pausa, un espacio seguro, tranquilo, Mm, espacio-tiempo, ¿no? O sea, mm, sin prisas, que sea íntimo, incluso con uno mismo, ¿no? total. Y desde ahí, con el cuerpo lo mismo, como si el cuerpo, como tú planteas también en tu título, para mí es de nuevo súper acertado. El cuerpo es el templo porque es lo más sagrado. O sea, si yo veo el cuerpo como algo sagrado, me va a ser más natural cuidarlo. Totalmente. Y cuidarlo por la experiencia que tenemos desde hace mucho tiempo. Por eso eh, el Tantra en este sentido que aplicamos es muy yin, porque busca la mirada amorosa que necesita Totalmente, la vamos. pausa, la relajación, la apertura, todo esto es femenino. No necesita forzar, Acción. imponer acción, que en otras áreas, en otros momentos, o incluso con el cuerpo mismo se puede dar, pero nos hemos dado cuenta y con los años se va confirmando que la gran mayoría de nosotros, de nosotras, necesitamos ese tipo de cuidado Mm, para que el cuerpo nos responda de una manera saludable y acorde con lo que le vamos acompañando, ¿no? total, Así sí, es es que. que tiene que ver con Vale, nos eso. quedan 9 minutos, ¿eh? Entonces, bloque Vale, mental lo hemos dicho, bloque físico, el mental, el físico y quedaría el energético. pero el físico, ¿cuál sería exactamente? O sea, ¿cómo Bueno, el físico es, la propuesta que yo hago es que el físico como radar es escuchar el cuerpo. O sea, si hay Ujú. señales, por sutiles que sean, de zonas de dolor, atenderlas, estar ahí, estar presentes, Vale. incluso comunicarse directamente y preguntarle a esa parte qué necesita. Eso es muy simple y muy potente. Lo Sí, utilizamos total. mucho en el acompañamiento Mm, y es algo clave, porque mm, si no, enseguida se pasa, incluso si alguien quiere llevar un diario, o sea, tomar nota de eso ujú. para ver también cómo va evolucionando, porque si no, el dolor se queda ahí, lo sostenemos y va creciendo o se va moviendo, entonces se complica más y bueno, Mm, es una manera de traer presencia y conciencia y decir, vale, me he dado cuenta de esto, voy a ver cómo puedo. Y luego otro elemento es que a veces solamente digamos que esto se puede reflexionar el que lo escuche, ¿no? Si hay ahora una parte que te duela, ujú, te enfocas en esa parte, donde va la atención va la energía. Lo que pasa es ujú, que la energía puede tener diferentes cualidades, ¿no? Claro, si yo llevo la energía al dolor, muchas veces lo que ocurre es que el dolor, o lo parece, crece. ujú, Pero crece la intensidad, pero si miramos el cuerpo como un mapa, nos podemos dar cuenta que en realidad ujú. es, por ejemplo, un punto es un 1%,
pues hay que recordar que el 99% restante es placer, Ya, o puede ya. ser placer. Ujú. Entonces, eso me parece interesante también porque muchas veces hacemos más grande lo que es pequeño y nos hace vivir la Muy experiencia que la bueno. vivimos con el 100% del cuerpo Es como muy un bueno. problema cuando es solamente un aviso. Ujú. Entonces, Eso la sí. propuesta es también incluir todo lo que es placentero, todo lo que es agradable. Ujú. Vale. Y lo energético en cuanto a la libido. Entonces, lo energético, para algunas personas que quizás lo ven más lejano, quizás es más abstracto, pero al final acaba aterrizando en el cuerpo. Y es, digamos, lo que une también mente-cuerpo, la parte energética y la parte emocional, lo que es más sutil, más abstracto, lo que son sensaciones. De hecho, hoy Vale. quería hablar de eso porque hay lo que a nivel de verbo yo digo notar cuando es Ujú. físico y sentir cuando es emocional o energético. Aunque Vale. la sensación termina aterrizando en el cuerpo. Por eso, para Sí, estoy viendo. simplificarlo, como tú propones, volver al cuerpo, porque volver al cuerpo nos permite eh, ser prácticos, ¿no? O sea, tener la señal y poder ver cómo va variando, cómo se va moviendo, entonces estar... También hay un entrenamiento en esto, en estar presentes Sí. cuando algo es doloroso, cuando algo, tanto sea emocional como físico, y incluso tejer puentes, Mm. porque a veces lo físico se retroalimenta lo emocional o lo emocional termina en algo físico. Mm. Entonces es poderlo Sí. autoacompañar eso. Y tener en cuenta eso que decías, nos quedan 5 minutos, que se hace cortísimo, pero bueno. Ahora dices lo último si querías decir lo de ejercicio y tal. Pero bueno, que lo que Sí, decíamos del tema del estrés y tal, que es que eso también es que es increíble lo que afecta. Bueno, lo hemos llamado líbido, yo creo que porque como que el líbido llega más. ¿Sabes? O podemos ser más como capaces de captarlo, ¿sabes? Pero es verdad que es como esa pérdida del sentido del placer. ¿Verdad? Es que a mí me ha pasado en épocas súper fuertes, ¿sabes? De decir, he perdido, pero claro, o sea, cuando investigué y, ¿sabes? Obviamente, pues bueno, estoy más conectada con todo esto y fue como en realidad he perdido la libido con todo, no solo en lo sexual, he perdido la libido con un libro, con la comida, con escribir, con escuchar música, o sea, la libido se me ha ido en todos los sentidos. Y realmente era porque, claro, estaba en un estado como de alerta, de alarma, ¿no? Con el cortisol por las nubes y estaba completamente desconectada. ahí está. No es que se pierda, porque sigue estando ahí, es que hay Exacto, desconexión. exactamente, exactamente. Entonces eso es Eso es súper clave. importante también. No se pierde, ¿vale? Claro, porque es otra vez Exactamente. que dramatizo, ¿no? Que ya no tengo Exacto. oportunidad de... No, lo has explicado muy bien. Lo has explicado muy bien. Pues mira, si quieres te comparto las notas que me he hecho al Venga. respecto de los temas que tú Ujú. planteabas hoy y eso, pues un poco la descripción de Compártela. nuevo, me apareció la palabra anhelo. Anhelo yo, por ejemplo, siento más de pecho. Energéticamente es un impulso químico que aumenta la vibración, aumenta la temperatura, y es algo que me lleva hacia. Un impulso es una energía que es, ostras, esto es interesante, esto me gusta, voy hacia eso, ¿no? Como Ujú. para identificarlo. Ujú. Luego las ganas o la libido también tiene que ver con más hacia abajo, esos chakras que son de placer, ¿no? Donde se despiertan esas mariposas, ¿no? Que Exactamente. también es algo químico, pero en otras partes del cuerpo tal vez. Lo digo para que cada uno también se pueda escuchar el cuerpo desde esta Súper, perspectiva, ¿no? súper, súper, súper. Luego está en la parte mental sería el interés, ¿no? Tengo voluntad, o Ujú. sea, me apetece, ya es algo que yo lo quiero o no quiero, o sea, me puedo plantear eso, ¿no? También. Ujú. Y luego el placer y el dolor, pues son sensaciones, ¿no? El notar, que decía yo. Notar en qué parte del cuerpo, cuál es el mensaje. Y a veces es más abstracto, pero simplemente preguntarlo sin recibir la respuesta. Esto es importante. No tengo por qué esperar la respuesta en ese momento, porque es como otra vez tensar. Me relajo, suelto. El cuerpo se abre.
pero hay una sintonía que está pendiente de recibir esa respuesta, aunque no sea intelectual. Esto es muy chulo, porque ahí se establece una comunicación que genera equilibrio. También el estrés como hormona es necesaria, porque muchas veces también decimos que el estrés, entonces lo interesante es si yo estoy por encima o por debajo y de lo externo, ¿qué puedo recolocar para que mi cuerpo esté más relajado, esté más tranquilo, esté más en línea como yo quiero Súper. vivir y sentir, ¿no? Sí, muy buen, sí, Entonces ahí consejo. hay otras, ¿no? Que lo podemos desarrollar otros días. El tema de las relaciones, la exigencia, el cansancio, la conexión. Entonces, a nivel de rutina, lo que yo planteo es que haya espacios de encuentro con uno mismo Vale. a solas y con relajación e intimidad. Y lo mismo en pareja. En el caso de que sea en pareja, pues Ujú. también en la Súper. rutina, que quizás no es diaria, pero es semanal, que sí haya un espacio seguro y asegurado. Ujú. Si es en un tipo de relación donde es difícil encontrar ese espacio, la propuesta que yo siempre hago es que se pacte. Y hay Exacto. gente que lo percibe como algo frío, pero es que si no se hace, van pasando los días y ya sabemos lo que pasa. Como una cita. Como una Como tener cita. una cita los jueves de 8 a 10 es Y para eso, nosotros lo como sea, sin expectativa de nada. Es que tampoco hay que exacto. darle, es como este espacio para poner música o, ¿no? Como verlo. Y eso refresca la energía mogollón. O sea, Sí, eso es un bálsamo para el alivio, para la vida, o sea, eso es súper saludable. Entonces, hay que sí, encontrar la fórmula que a cada uno y a cada relación más le ayuda para garantizarse ese espacio, porque, de nuevo, ¿por qué el cuerpo es el templo y por qué el espacio que creamos para compartir es templo? Porque le dedicamos, lo honramos para que mm, luego se pueda dar lo que sea necesario y surja eso en ese es. momento y va a estar perfecto. Pero si no cuidamos ese espacio, si no cuidamos ese cuerpo, ese espacio-tiempo, es más difícil conectar, que es lo que necesitamos para que se pueda dar esa, Totalmente. ese desarrollar la libido y ese compartir, ¿no? Sí, sí, Bueno, me pues encanta. No sé si alguien quiere preguntar algo. Ismael, no hay sé quién está preguntitas por hoy. ahí, si hay alguna preguntita. No, no han preguntado. Sí, si Pues están sí, más expectantes. cuando tú me digas de cerrar, podemos hacer una práctica cortita, pero antes te quería eh, plantear Venga. también, como pregunta de autorreflexión, Pati, para quien nos escuche y quien nos quiera seguir en los encuentros que hagamos como este, Sí. que ya junto con todo lo que hemos comentado, pero una pregunta así como para ir a los números, ¿cómo te ves del 0 al 10, siendo 10 el Ujú. tope, ahora en este momento de tu vida? O sea, ¿cómo Ajá. puntuarías tu libido, tu satisfacción, tu placer? Son cosas diferentes, Sí, bueno, pero están relacionadas todas. pero para poder seguir hablando los próximos días y para ver cómo evoluciona lo que decíamos antes. Sea, porque también con los ejercicios que planteemos, pues seguramente habrá cambios. Si hacemos los deberes, pasan cosas. Venga, pues vamos a los ejercicios, que son Vale, ¿Quieres decirlos? cerramos con esto si quieres. Con Mira, los ejercicios, ¿no? primero quería hacer una reflexión con Venga. 4 pasos, que eso es algo que se puede aplicar, y luego Ujú. podemos hacer la práctica, que es como una pequeña meditación que os puedo guiar, también que luego cada uno la puede practicar. Venga. Entonces, los 4 pasos que propongo los he encabezado con una frase de Osho que decía que el sexo no se habla, el sexo se practica. Ujú. Entonces, pues eso, Me gusta. hay que ponerlo en práctica porque es la forma Total. de conocerlo, ¿no? Y de ir sabiendo por dónde va. Ah, que te digo que me la quedo para, o sea, la respiración no se habla, se practica, Claro, la honestidad no se habla, se practica, o sea, eso es, creo que puede ser, ¿no? Para un montón de cosas. La todo, amistad, me gusta, eso va. es, eso es. Entonces me venía algo chulo que es algo que yo practico y que al final cuando lo integras es algo que no tienes que pensar, ¿vale? Cuando se va automatizando y pasa al cuerpo,
cuando te sorprende el cuerpo haciendo algo que tú no has decidido, eso es también esa integración interesante. Entonces, para mí el primer paso es, aunque lo incluimos, lo mental, es pasar de la cabeza al cuerpo. Ujú. ¿Cómo? Vale, pues cuando tú estás mucho en la cabeza, Ujú. a que lo sabes, a Hombre, que yo personalmente sí, o sea, a sí. veces cuesta más, ¿eh? Pero por eso el planteárselo me lleva a la conciencia ahí. Entonces, ahora seguramente me daré cuenta más, que estoy pensando, por ejemplo, muchas veces durante el día sobre una misma cosa. Ujú. Quizás es para que haga algo con eso, pero cuando eso resulta molesto, pues ahí tengo la Total. oportunidad. Pero a nivel general, como para ir al cuerpo como ejercicio de meditativo y para entrar en esa apertura, esa relajación, es darle la señal de ahora es un momento para mí, es un momento para el Ujú. cuerpo. Incluso lo puedo cronometrar, porque a veces igual, si no tengo mucho tiempo, vale, ¿cuánto tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Y en ese tiempo me comprometo. Entonces es Total. el venir aquí ahora, y lo que está aquí ahora, ¿qué es? El cuerpo. Eso lo dicen muchas disciplinas. Entonces, de la cabeza al cuerpo es, incluyendo aunque haya pensamientos, estoy diciendo todo el rato estar en el cuerpo. Ujú. O sea, estoy incluyendo la mente, pero desde el cuerpo, ya me he movido, no estoy en la cabeza. Total, y a través de la respiración también, en Eso realidad. cambia Haces un tres montón, respiraciones, sí, sí. cambia un montón, porque no estoy pensando, estoy viviendo. Ujú. Total. Como estamos mucho en planificación, en masculino, en organización, en ejecución, ¿vale? En evaluación, o sea, todo el tiempo es hacer, hacer, hacer. Pues aquí la propuesta es no hacer. Súper. Vale. Ahí incluimos lo que decíamos, con o sin dolor, convivir con el placer, seguridad, ahí abrimos otros melones, ¿no? Porque cuando es abajo, para abrirme, necesito seguridad. Entonces, me puedo Ujú. plantear también esos temas, ¿no? Pero tiene que ver con sostener, acompañar. Lo mismo con la persona con la que me relaciono o vinculo. O sea, cuando estoy conmigo, eso me lo aplico con mi cuerpo. Soy Ya. benevolente, soy amoroso, o sea, no me juzgo. Y cuando estoy con el otro, me lo aplico con mi cuerpo y con el otro. Ujú. Ujú. Todo muy bonito. Lo mismo para conmigo, también la libido, todo lo que quiera atender mío, le llevo esa mirada. Esa es la Ujú. propuesta. ¿Eh? Vale. Y luego sería del cuerpo, una vez estoy en el cuerpo, que puedo estar un ratito, una vez estoy en el cuerpo, del cuerpo al corazón. O sea, voy hacia adentro. De arriba abajo y de abajo adentro. De mente a cuerpo y de cuerpo a corazón, Y ¿no? de cuerpo a corazón. Ahí entro en Vale. apertura, en amor, en compasión. Puedo simplemente visualizarlo. Si me ayuda a cerrar los ojos, si soy auditivo, a lo mejor me puedo conectar con el latido. Si soy visual, puedo visualizar cómo bombea el corazón. Y si soy más kinestésico, puedo a lo mejor conectar con la vibración, la temperatura, sensaciones físicas o la misma aura energética de este órgano, que es el que tiene la frecuencia más alta. Y Ujú. simplemente llevando la atención ahí, cambia algo. Cuando vamos al toroide del corazón, hay algo que se expande y automáticamente el sufle de la mente baja. Es Mm. automático, ¿eh? ¿Cuánto tiempo harías? O sea, empezarías por. Tú imagínate que eso que no que hay gente que no lo ha hecho nunca. Si no lo has hecho nunca, más cortito, pero a lo mejor puedes hacer 2 minutos cada uno. Vale, y una vez a la semana, Sí, por lo que sea ejemplo, realista para cada uno. lo que sea realista para cada uno. Pues Exacto. puede ser 10 minutos a la semana, cuando haya más costumbre, que tampoco se trata de irlo, de aumentarlo, es como que cada uno encuentre su... A lo mejor un día te acuerdas y lo haces Mm. y vas creando un pozo que te ayuda en los momentos es que lo necesitas más. Porque a mí siempre me gusta plantearlo como algo preventivo, que ya me da Totalmente. salud, me da equilibrio Claro. y que además me ayuda en momentos en los que ahora sí que necesito realmente parar la cabeza, bajar al cuerpo, pues también me sirve, ¿no? Sí, a mí me lleva mucha respiración siempre todas estas cosas. Vale, son y 38. Pues bueno, Aquí creo que ha sido muy, muy completito. Si quieres, em, el no sé, ejercicio se lo queda para la próxima. lo dejamos para la próxima.
Sí, Pero y tiene mucho que ver con esto que he compartido ahora, que cada uno puede encontrar vale, su forma y el próximo día lo podemos guiar, incluso eh, cuando esto está en práctica, luego podemos profundizarlo en otros centros del cuerpo, pero básicamente es eso, es bajar para enraizar y luego poder expandir desde un lugar más mm, relajado y esponjoso. Me quedo con esa. esponjoso, me ha encantado. Podría hacerse un día 30 minutos solo de ejercicio, ¿Mm? ¿sabes? Como que se quedase solo el ejercicio, Sí, ¿sabes? sí, Puesto. porque ya que lo planteamos con calma, un día podemos hacer un ejercicio que yo vaya guiando y luego poder abrir un turno de palabra y preguntas para ver Sí, cómo lo han sentido y si hay alguna sí, pregunta. eso sería muy guay. Súper. Vale, que se me hace corto siempre, te lo digo. Bueno, buena señal, a mí también, ¿eh? Pasa muy rápido. Estaba aquí, pero me quiero pasar que son y 40. Muy Que bien. gracias, bueno, me llevo tantas cosas que eso. Gracias, gracias, gracias por estar disponible, por estar aquí, por compartir pues todo lo que traes, todos tus conocimientos, es la verdad. Yo es que ya Un sabes, placer, te con adoro. gusto. Hablamos prontito. Vale, Pati, muchas gracias. Y a Gracias a todas, todos y a todas, eso es. hasta pronto. Adiós.